Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Tu dosis de psicología. El día de hoy te traigo un tema que no tengo idea porque no lo había hablado antes acá. He tenido durante mi trayectoria dando consultas, he tenido varios consultantes y varias consultantes con este motivo de consulta, que son los episodios de pánico. Creo que es algo que afecta a gran parte de la población y a veces, o bueno, en general, con los problemas en sí psicológicos o, bueno, emocionales, como, como te gustaría llamarlos a ti, recibimos mucho estigma y hay mucha invalidación de las personas alrededor. A veces no logran comprender estas experiencias emocionales tan intensas, tan dolorosas, y suelen hacer ciertos comentarios que duelen, que lastiman y que nos empiezan a poner en duda de, a ver, hay algo mal conmigo, de verdad, esto que estoy sintiendo es real, ¿no? Como que genera mucha confusión en algunas personas. Y yo consideré que este episodio era necesario también para todas estas personas que han sido invalidadas, que han experimentado ataques de pánico en algún momento de su vida o los están experimentando en este momento, en esta etapa de vida. Quiero que sepas que no es una exageración, que tu experiencia es completamente real, o sea, de verdad son muy intensos, son muy incómodos, generan muchísimo miedo y te quiero agradecer que estás aquí escuchando esto si es que estás tratando de buscar algo que te ayude. Y bueno, adentrándonos un poco en el episodio, hablando un poco justo de lo difícil que es experimentar esto, porque a ver, si sufres un ataque de pánico, un trastorno de pánico, puede que te estés sintiendo demasiado asustado o demasiado asustada para involucrarte en actividades que son valiosas para ti. Por ejemplo, actividades que pues están interfiriendo hoy con tu vida, como salir con amigos, ir a trabajar, ir a la escuela, tomar el transporte público, manejar, hacer todas estas cosas que te ayudan a tener independencia, que te ayudan a conectar con personas significativas, actividades que en general hacen que tu vida sea valiosa. O sea, cuando esto está interfiriendo con, con tu vida, puede que poco a poco se vaya reduciendo esto, ¿no? Y se siente como una vida cada vez más limitada. Por ejemplo, puede que ya no vayas a algún lugar en específico, tal vez a algún restaurante o ya no vas al supermercado porque si en ese momento ahí experimentaste un episodio de pánico, tal vez llegue a tu mente esta idea de si esto me pasó aquí es porque este es el lugar que lo detonó en algún transporte público y entonces tal vez ya no tomas el metro, ya no tomas el camión, ya no manejas tu auto y cada vez hay más miedo de que se vuelva a repetir esta experiencia, de que vuelvas a tener un ataque de pánico. Entonces tal vez empiezas a sentir mucha incomodidad, tal vez también en situaciones sociales que no quieres que nadie se dé cuenta de lo que estás viviendo internamente y llega este miedo de y si me da un episodio de pánico, me da un ataque de pánico en la reunión y se dan cuenta o me desmayo o algo me pasa y nadie me puede ayudar y de pronto empiezas a vivir una vida en la cual estás adaptándote a este problema y la vida cada vez se va volviendo más y más limitada. Aquí es importante que te des cuenta de hasta qué punto sientes que este tema se está convirtiendo en tu principal foco de atención y qué tanto está interfiriendo con tus demás actividades. Este episodio ustedes lo construyeron prácticamente porque yo les pedí que me dejaran sus dudas en mi cuenta de Instagram.
Si aún no me sigues, me puedes seguir por allá, @anipaviapsicóloga, y también me puedes seguir en TikTok, igual @anipaviapsicóloga. El otro día les dejé justo esta cajita de preguntas en donde les pedí que me dejaran sus dudas y wow que respondieron muchas personas. O sea, esto me deja más claro que hay muchas personas que están lidiando con este tema y suele ser súper complicado. Entonces, a ver, vamos a pasar a las preguntas que antes que todo esto, lo que a mí me gustaría es definir lo que es. ¿Qué es un ataque de pánico? Me estoy basando en la definición que viene en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico para los Trastornos Mentales. Últimamente ha habido mucha polémica con esto dentro de la psicología basada en evidencia y bueno, me parece que también el psicoanálisis opta por esta visión de este manual que, híjole, no tiene tan buena fama porque está etiquetando demasiado a las personas, porque está, o sea, al final en este manual no encuentras respuestas, encuentras descripciones de lo que sería, en este caso, por ejemplo, el ataque de pánico, ¿no? Que aquí es el trastorno de pánico. Entonces, cerrando este paréntesis, me quiero basar en esto porque aquí lo explican y van dando como ciertos síntomas que van describiendo, ¿no? Lo que significa un ataque de pánico. Entonces, bueno, prácticamente lo que nos dice el DSM es: un ataque de pánico es una aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante ese tiempo se presentan 4 o más de los siguientes síntomas. Esto quiere decir que para que se pueda definir como un ataque de pánico, o sea, que la persona está experimentando ataques de pánico, tiene que haber mínimo 4 de estos puntos que te voy a mencionar. El primero son palpitaciones, ese golpeteo del corazón o aceleración del ritmo cardíaco. 2. Sudoración. 3. Temblores o sacudidas. 4. Sensación de dificultad para respirar o asfixia. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor o molestias en el pecho. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 9. Escalofríos o sensación de calor. 10. Parestesias, que son entumecimiento o sensaciones de hormigueo, por lo general en las extremidades. 11. Desrealización. La desrealización es una sensación de irrealidad, como si no reconocieras el lugar en donde estás, aunque ya has estado ahí. O también se puede experimentar la despersonalización, que esto significa es como tener esta sensación de estar separado de uno mismo. Número 12. Miedo a perder el control o volverse loco. Y número 13. Miedo a morir. Si te fijas en los síntomas y les pones un poco de atención, son bastante intensos. Son experiencias muy desagradables, muy intensas, que suelen aterrar a la persona que las experimenta. Y comenzando por sus preguntas, aquí la primer pregunta que definí por acá es: ¿por qué ocurren? ¿Por qué ocurren estos episodios de pánico? A ver, en sí, para responder esta pregunta, no hay una causa general para todas las personas, sino que cada experiencia es muy única porque cada persona tiene una historia muy única. Y en sí, para dar una explicación de por qué le está pasando esto a alguna persona, yo tendría que estar con él o ella en consulta y analizar algunas cosas y en sí nos tendremos que ir caso por caso
pero hay algunas generalidades, ¿no? Algunas personas experimentan estos episodios de pánico en donde, no sé, quizá el detonante puede ser un nivel de ansiedad muy fuerte, una situación que le genera mucha ansiedad. Otras personas experimentan los episodios de pánico cuando aparentemente no hay nada que podría detonarlo. Me han llegado consultantes que me dicen, pues es que yo estaba bien, estaba tranquila, estaba de lo más normal de mi día, no pasó nada, estaba en mi casa tranquila, descansando y de repente empecé a sentir estas sensaciones y se me detonó el episodio de pánico. Entonces, en sí, los ataques de pánico no hay una regla, ¿no? De si pasa esto, vas a tener esto. Como en todo en general, en los temas de salud mental. Solo que lo que sí de repente, no a todas las personas, pero hay muchas personas que suelen tener ciertos pensamientos como que hay algo mal con ellas, que esto es porque seguramente algo muy malo está pasando, ¿no? Como que en su mente, en su interior. Y hoy quiero decirte que los ataques de pánico no te están ocurriendo porque hay algo mal contigo, ¿no? O porque no puedas controlar tu mente. De repente llega como esta necesidad de las personas de quererlo controlar, de quererlo quitar en ese momento. Y a veces nuestro sistema nervioso pues está muy sensible. Y bueno, a ver, esta es una de los múltiples factores que pueden llevar a una persona a experimentar estos episodios de pánico. Ahora, hubo una pregunta que se repitió muchísimo, que es, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad? En sí, lo que yo les leí del DSM-5, esta es la definición para episodio de pánico, pero en ningún lugar, en ninguna página de este manual existe el término de ataque de ansiedad. El episodio de pánico es una experiencia en donde hay mucha angustia, mucho miedo y es muy intensa, lo cual podríamos decir que puede ser un episodio de ansiedad muy intenso. Como tal, te repito, este término de ataque de ansiedad no existe en este manual, entonces más bien podríamos referirnos como ataque de pánico o que el ataque de ansiedad es pues prácticamente otra forma de describir el ataque de pánico. Otra pregunta que me dejaron es, ¿solo los desata una situación de estrés o hay más detonantes? A ver, algunos de los detonantes que yo les voy a mencionar, y les digo, no todas las personas lo experimentan por las mismas causas, no son los mismos detonantes porque cada historia es muy distinta, pero, a ver, primero, puede ser que uno de estos detonantes sean situaciones de estrés o de ansiedad como acumulada, ¿no? Esto puede implicar que haya problemas laborales, familiares, problemas de pareja, que la persona esté en ese momento de su vida con un exceso de responsabilidades, muchísima presión encima, o personas muy perfeccionistas, o que esté en ese momento experimentando algún cambio importante, ¿no? Alguna mudanza, una separación, un duelo, pero ojo, ninguno de estos puntos que estoy mencionando quiere decir que si tú, por ejemplo, estás en medio de una separación muy dolorosa y muy complicada, vas a tener episodios de pánico. No, esto depende de las personas. Otro detonante son los estímulos internos. Y esto se da mucho, las propias sensaciones corporales. Por ejemplo, esta sensación de se me está acelerando el corazón, ¿no? Como estas palpitaciones, o una sensación de mareo, como de malestar, alguna presión en el pecho, sensación de calor, hipersensibilidad al cuerpo, ¿no? Como, no sé, hay como, de repente hay personas que están
hipervigilantes de todo lo que está pasando en sus sensaciones corporales. Esto lo que hace es mantenerlos en hipervigilancia y en tensión a cualquier mínima señal de una posible incomodidad que estén asociando con el episodio de pánico, ¡pum!, los puede disparar, ¿no? Por ejemplo, esto de las palpitaciones. Otro de los detonantes son estímulos externos o ambientales. Pueden ser los lugares cerrados, lugares llenos de gente, ¿no? Como los supermercados, el transporte público, eventos como algún concierto, una fiesta, lugares donde ya has tenido episodios de pánico antes, ¿no? Como esto se ve mucho también, que las personas, no sé, por ejemplo, tienen un episodio de pánico en un restaurante y dejan de ir a ese restaurante. Y entonces empiezan poco a poco a evitar más restaurantes, ¿no? Como lugares donde vas a comer y entonces porque los restaurantes detonan y poco a poco van como restringiéndose de ciertos lugares, ciertas experiencias. Otro estímulo externo ambiental puede ser la fotosensibilidad. Y esto te lo dejo o bueno, te lo platico porque justo en el año pasado, sí, yo tenía 6 meses de embarazo en ese entonces, o 7, y mi esposo empezó a experimentar estos episodios de pánico. Él llegó con la neuróloga pues sí, por esta razón y otras. La neuróloga le hizo bueno, lo evaluó, ¿no? En la primera consulta, etcétera. Y algo que detectó era fotosensibilidad, como esta sensibilidad a ciertas luces. Mi esposo llegó a experimentar como estos episodios de pánico en un restaurante específico que solíamos ir mucho. Y él empezó a asociar el lugar con el episodio de pánico. Pues obviamente yo lo trataba en ese momento como de calmar un poco y de poco a poco decirle, a ver, no podemos estar evitando estos lugares. Algo que él notó era ese cambio de luces en ese lugar en específico, como que la luz de repente era un poquito más tenue. Después fuimos a otro restaurante otro día y había igual este cambio de luz. De repente él se empezaba a sentir así, como si le fuera a dar un episodio de pánico en nuestra casa anterior cuando desayunábamos, porque la luz de donde estaba la mesa para desayunar era igual como muy tenue, un poco como opaca. Y ese tipo de luces a él le detonaba como, porque le daba como esta sensación de malestar, como de mareo. Y es ahí cuando empezaban estas sensaciones físicas, esta preocupación y esta angustia. Otro de los detonantes puede ser el consumo de sustancias, ¿no? La cafeína, el alcohol, la nicotina, las drogas. También pueden ser detonantes algunos eventos pasados en donde hubo una experiencia muy dolorosa, llamémosle o le podemos llamar como trauma, ¿no? Entonces, estos pueden ser algunos detonantes para experimentar un episodio de pánico. Ahora, otra pregunta es, ¿qué debemos hacer? Tomemos en cuenta que esta experiencia de mucha intensidad emocional, de mucha intensidad en sensaciones físicas, también viene acompañada de pensamientos. Estos pensamientos usualmente aumentan el malestar, el pánico, la angustia, porque son pensamientos muy extremistas, pues bueno, que generan mucho más miedo, ¿no? Entonces, al tener tanta intensidad en las sensaciones físicas, hay personas que llegan a tener este pensamiento de que se están muriendo, de que les está dando un infarto o que están perdiendo el control de sí mismos o de sí mismas, ¿no? Es como
como lo menciona uno de los puntos del DSM, ¿no? Esta sensación de volverse loco, de perder el control. Y entonces estos pensamientos les damos vuelta y empiezan más y más pensamientos surgiendo de estos pensamientos. Entonces, algo que podemos hacer es, primer punto, reconoce lo que está pasando. Es un episodio de pánico. Te puedes decir a ti misma o a ti mismo, esto es un episodio de pánico, no me estoy volviendo loca, no me voy a morir. Esto va a pasar. Este pensamiento puede ayudar a que la experiencia no se siga elevando con los pensamientos. Número 2, anclar tu atención al presente. En ese momento, algo que puedes hacer es respirar. Por lo general, cuando empieza el ataque de pánico, las respiraciones son como más pausadas, más aceleradas, más cortas y esta respiración hace que el malestar físico pues aumente. Lo que puedes hacer es respirar con un ejercicio de respiración que es básicamente inhala en 4 segundos, 4 tiempos y exhala en 6 tiempos. La exhalación que sea un poquito mayor a la inhalación. Te digo que de repente, como con esta experiencia, vienen estos pensamientos de no tengo el control de mí, ¿no? Como que mi mente es la que tiene el control o algo está pasando, pero yo no me puedo controlar. Esto es muy intenso. Cuando conectamos con la respiración y si tú estás experimentando este tipo de pensamientos, empieza a inhalar en 4 segundos y exhalar en 6 segundos. Y observa cómo tú eres quien controla esa respiración. Esto prácticamente va en contra de ese pensamiento de que no tienes el control de ti. Si puedes controlar tu respiración, claro que puedes retomar el control de ciertas cosas. Otra cosa que puedes hacer para anclarte en el presente es un ejercicio el cual utiliza tus sentidos, ¿no? La primera cosa es nombrar 5 cosas que tú puedas ver, ¿no? Ahí estamos utilizando la vista. No sé, yo estoy aquí en mi consultorio en casa y está mi escritorio, la silla, la lámpara, mi computadora y así te vas con 5 cosas. Después, 4 cosas que tú puedas tocar. Puede ser, no sé, tu pelo, la ropa que traes puesta, algo del lugar en donde estás, la textura de algo, si traes, no sé, un café en las manos, la temperatura, empezar a notar esa temperatura de la bebida que traigas y así con 4 cosas. Después, 3 cosas que tú puedas escuchar. Pon atención en los sonidos del ambiente. Tal vez está pasando un coche a lo lejos y se escucha el sonido del viento, algún pájaro, las voces de las personas que están de fondo y notar estas 3 cosas que puedas escuchar. Después, 2 cosas que puedas oler. Puede ser tu misma ropa, el jabón que usaste cuando te bañaste, oler tu piel, tu pelo. Y por último, una cosa que puedas saborear. De repente puedes traer contigo un dulce, una paleta, lo que sea, para hacer este ejercicio en caso de que lo necesites. Este ejercicio lo que hace es bajar de momento un poco ese miedo, ¿no? Porque estás conectando con el presente. Y ojo, yo siempre voy a recomendar en este tipo de situaciones que si puedes y está en tus manos, por favor acudas con un profesional. Y yo voy a recomendar la terapia basada en evidencia porque es la que pues más efectividad tiene en esta problemática con los episodios de pánico. Y por último, número 3, hazle espacio a esa incomodidad, ¿no? De repente, no sé, puedes decirte cosas como, puedo sentir esta incomodidad, aunque me dé miedo, aunque los síntomas sean muy incómodos, puedo sentirlo y no tengo que quitarlo en este momento, va a pasar.
y les dije que era la última, pero esta sí es la última, es evita evitar. La evitación lo que hace es reforzar esos episodios de pánico, reforzar frecuencia, reforzar esta intensidad, a veces regresan con más fuerza, entonces evita evitar. Otra de sus dudas es cómo lograr controlarlos. Es horrible tenerlos. Sí, sí es una experiencia bastante fea y las personas de verdad que la pasan muy, muy mal cuando están en un episodio de pánico. Pero bueno, contando un poco con estos puntos anteriores, creo que puedes hacer algo para manejar en ese momento. Esto no se trata de controlarlos en un sentido de pararlos en ese momento, quitarlos de inmediato o nunca jamás volver a experimentarlos. Porque esto no funciona de esta manera. Cuando empezamos a tomar acción por ese camino, suele hacer peor el problema y solemos incrementar el malestar. Entonces, quizá más que control sería aprender a atravesar estas olas muy intensas emocionales. Otra de sus dudas es cómo puedo detectar que está por darme un episodio de pánico. Y, híjole, responder esta pregunta puede ser contraproducente para los que me están escuchando, porque les decía, por lo general, cuando una persona experimenta esto, se quedan tan espantadas de la experiencia que no quieren volverla a sentir otra vez. Y claro, tiene mucho sentido, es lo más lógico que no la quieras volver a vivir. Pero lo que sucede es que al tratar de controlar, empezar a detectar, la persona empieza a tener esta hipervigilancia a sus sensaciones, ¿no? Como tantita incomodidad en cuanto a, no sé, una sensación como de mareo, ¡fum! Puede activar esta alarma interna de, ahí viene el episodio de pánico. Algún hormigueo en las manos, sentir dormida alguna extremidad. Entonces, luego empiezan. Entonces, quizá más que enfocarte en detectar que te va a dar un episodio de pánico, quizá aquí poco a poco dejar esa hipervigilancia a tus sensaciones sea lo que va a ayudar de una forma mucho más efectiva con el episodio de pánico. Su siguiente pregunta es, ¿por qué lo primero que quiero es salirme corriendo del lugar en el que estoy? Esta es una gran pregunta. A ver, en ese momento hay mucho malestar, como ya vemos, ¿no? Los síntomas son bastante intensos y la mente a veces asocia el malestar con el lugar. Entonces llega una conexión o se crea esta conexión en nuestros pensamientos como si me estoy sintiendo así en el súper, en la tienda, quiere decir que es porque estoy aquí, porque es este lugar y necesito irme y salirme para sentirme bien. Algo así en uno de los episodios de pánico que tuvo mi esposo, algo así le llegó con el pensamiento, ¿no? Estábamos en este restaurante y él me dijo, es que no, me tengo que salir, me tengo que acostar, tengo que hacer esto, ¿no? Y justo esta sensación de que necesitas eso en este momento para sentirte bien es lo que usualmente hace que, pues bueno, esto sea más intenso. ¿Qué suele hacer peor el problema? Y evitar esas experiencias, lugares, personas, todo esto lo que va a hacer es cada vez hacer más limitada tu vida y reforzar esta idea de que no puedes hacer ciertas cosas porque se va a detonar el episodio de pánico. Nuevamente, esta hipervigilancia a estas sensaciones, cada que aparecen las pulsaciones y te empiezas a medir las pulsaciones o llega esta necesidad de tengo que hablar con alguien o si acudiste con un psiquiatra, te está dando medicamento, es en ese momento necesitar el medicamento, esta necesidad de acostarte. Y entonces cada vez necesitas más cosas para calmar esto que al final lo que hace es darle más fuerza, intentar
tratar de apagar ese fuego en ese momento con esto, con estas formas de tratar de extinguir el fuego, lo que hace es que el fuego sea más grande. Otra de las preguntas es, ¿siempre implica sentir que vas a morir? Y la respuesta es no, cada experiencia es muy única. Hay personas que sí, ¿no? Piensan o tienen este pensamiento de me estoy muriendo, me está dando un infarto. Pero hay otras personas que pueden tener estas necesidades o de repente experimentar estos pensamientos de estoy perdiendo el control de mí, estoy perdiendo mi cordura, ¿no? O sea, literal, me estoy volviendo loca o me estoy volviendo loco. De repente hay personas que pueden experimentar el ataque de pánico como una necesidad urgente de huir en ese momento, una sensación como de desconexión, como de lo que mencionaba, ¿no? De desrealización o despersonalización. Otras personas experimentan una angustia y no saben por qué es y de repente se envuelven en estos pensamientos de por qué me está pasando esto. Eh, como les decía, este miedo intenso de me estoy volviendo loca, de perder el control o un miedo intenso a desmayarse. Y a ver, el contenido de los pensamientos puede variar, pero en sí el cuerpo está como en este mismo estado de emergencia, que puede ayudar a reducir los ataques de pánico según su experiencia con sus pacientes. Y la respuesta es terapia, basada en evidencia con alguien que sepa lo que hace. Cuando llega cuando tenemos un problema psicológico y como ya te había mencionado hace minutos, que interfiere con tu vida, interfiere en hacer cosas importantes para ti, estar con tu familia, estar con amigos, tener experiencias que quieres tener, ir a trabajar, estudiar, todo esto lo mejor es buscar ayuda profesional. ¿Y cómo se trabaja? Con exposición. Cuando no dejamos que el pánico tome el control de ti y de tus decisiones, empezamos a trabajar en esto de la exposición, ¿no? Exponernos a eso que tanto miedo tenemos. Empezar a generar esta tolerancia al malestar, a esperar que las sensaciones vayan cambiando, vayan disminuyendo poco a poco y de esta forma se va recuperando cada vez más la vida, las experiencias, la vida comienza a abrirse, a sentirse más flexible, más amplia y mucho más significativa. ¿Cómo validar tus emociones en ese momento? Esta pregunta me encantó porque de repente cuando estamos pasando por algo así, hay personas que reciben mucha invalidación de alrededor, ¿no? De su contexto, de las personas que están alrededor, que no logran entender de qué está pasando. Hay personas que llegan a urgencias y me han llegado consultantes que me dicen, es que fui a urgencias, me hice de todos los estudios posibles y me dijeron que no tengo nada, que lo que tengo es ansiedad y ya no sé qué hacer. La familia alrededor o las personas alrededor de repente suelen hacer estos comentarios como eres una exagerada, no te está pasando nada, nos estás mintiendo, como que estos comentarios bastante dolorosos que lejos de ayudar hacen más complicado el problema. Y entonces para validarnos en ese momento podemos hacer una reformulación de tus pensamientos, como por ejemplo, no me estoy volviendo loca, esto es ansiedad y sé que va a pasar. Validar implica darte el permiso de sentir sin juzgarte, de dejar de evaluar si está bien o mal lo que está pasando en ese momento contigo, de si está bien o mal tener ciertos pensamientos o ciertas emociones o ciertas sensaciones. Y poco a poco solo se empieza a reducir esa angustia cuando dejamos de decirnos cosas como no debería sentirme así, esto no debería estar pasando, al contrario, ¿no? A ver, estoy teniendo un episodio de pánico, esto es real, lo estoy sintiendo, va a pasar. Esto es ansiedad, tiene un nombre, no estoy loca, no me lo estoy inventando, ¿no? Y desde estos pensamientos con un lado mucho más compasivo puedes validarte.
Para cerrar este episodio me gustaría hacer contigo un mini ejercicio y te voy a pedir que imagines que yo tengo una varita mágica que va a hacer que tu pánico desaparezca. Imagina que después de escuchar este episodio algo pasó en ti y todo ese dolor que conlleva tener estas experiencias tan intensas de angustia se va a esfumar. Hoy te vas a dormir y mañana vas a despertar sin ese miedo que tanto te está limitando. ¿Qué harías? Tómate esta pregunta literalmente. ¿Qué harías? ¿Cómo querrías que fuera tu vida? Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Ya saben que me pueden dejar sus sugerencias aquí en comentarios desde YouTube, en Spotify también pueden comentar o pueden irse a mi Instagram, mandarme un mensaje @anipaviapsicóloga. Espero que este episodio te haya ayudado si es que tú estás experimentando algún episodio de pánico o si tienes alguna persona muy querida, cercana, que está atravesando por estas situaciones. Espero que este episodio también te pueda ayudar para tener una imagen mucho más amplia de qué es lo que está experimentando esa persona y cómo puedes ayudar a través de la validación, a través de los ejercicios de respiración o el ejercicio de anclaje con el presente. Y pues yo te veo en el siguiente episodio.